Gracias, señora presidenta. Después de una sesión escandalosa como la que tuvimos que vivir hace pocos días, finalmente ahora se habilita este debate en estas condiciones en las que ni siquiera nos podemos escuchar. Pero bueno, calculo que justamente ese es el objetivo, ¿no? Que el tema pase hasta que todo se calme. Pero no se calma, ni se va a calmar, porque la situación del APROS es más que crítica, y esto desde mucho antes que se diera a conocer la estafa millonaria a los afiliados y el posterior incendio en la sede central. Obviamente ambos hechos son por demás preocupantes y se hace cada vez más evidente que va a ser muy difícil llegar a la verdad con la justicia que tenemos en esta provincia. Miren, yo lo he escuchado muchas veces hablar de la prudencia, de la cautela que hay que tener cuando algo está judicializado. Sin embargo, legisladores del oficialismo salieron el mismo día del incendio a afirmar que ninguna documentación que tenía que ver con la investigación se había perdido. La verdad que un poco irresponsable hacer esa afirmación, pero además se pretende que confiemos sencillamente en lo que dice el directorio porque creó una oficina antifraude, y la verdad que con todos los abusos que hay por parte de APROS, lo que menos tienen los afiliados y afiliadas es confianza en el directorio. De hecho, en este marco, la declaración de emergencia que se dictó con la resolución número 38, lejos de aportar tranquilidad, suma más dudas y, por supuesto, más complicaciones a los afiliados. Y de nada sirve el fuego cruzado entre el oficialismo y un sector de la oposición, porque no sirve ni el negacionismo absoluto de la crisis que estamos viviendo en APROS, ni tampoco la utilización política con fines electorales de un problema que tiene a más de 600 afiliados en el medio, en algo tan elemental como es el acceso a la salud. Justo un día antes de la sesión pasada, la fiscal se apuró a ventilar un informe de bomberos que dice que el incendio fue producto de un desperfecto en una luz LED, que ayudado por la corriente que entró por una ventana rota, bueno, que eso podía haber generado todo, y así, bueno, parece que se esclareció el hecho. Pero la verdad es que ese mismo informe dice textualmente: no obstante, al no contar con la prueba material de la ocurrencia, o sea, vestigios de fenómenos eléctricos competentes, se debe concluir en una causa indeterminada. Entonces, está claro que así no vamos a llegar nunca a la verdad, ni sobre esto, ni sobre todos los responsables de la mega estafa. Por eso, creemos que la única garantía para saber realmente qué pasó es con una investigación que se haga a través de una comisión investigadora independiente, integrada mayoritariamente por afiliados y afiliadas, tanto trabajadores activos como de jubilados. Y en ese sentido estuvimos trabajando en un proyecto que presentamos y que pedimos el tratamiento en esta sesión, con delegados de distintos gremios, de la UTS, de UPC Capital, de Luz y Fuerza, de judiciales y otros aportantes al APROS. Y la verdad que pedimos que se trate, justamente porque tienen muchas expectativas en que se pueda avanzar en este sentido para poder ser parte real de la investigación y la resolución de esta enorme crisis. Pero como decía al principio, estos dos hechos, no casualmente tan cercanos en el tiempo y tan sincronizados, son apenas la punta del iceberg de una situación mucho más compleja que viene desde hace años y que si no tomamos cartas en el asunto con urgencia no va a ser más que profundizarse. Y el problema es que cada crisis la pagan los trabajadores que aportamos a APROS. Somos, como decía antes, más de 600.000
los afiliados. Es decir, 1 de cada 6 cordobeses tienen APROS. Por lo tanto, lo que pase con esta aseguradora de salud no es un asunto menor y amerita que lo tratemos en esta y en muchas otras sesiones para realmente poder acercarnos a una solución. Los índices y los indicadores son bastante preocupantes, unos de ellos vinculados a sus balances contables. Hay un pedido de informe en debate que pregunta por esto, porque la verdad es llamativo, ¿no? Pasan de un déficit de más de 8.000 millones y medio a un superávit de más de 5.000 millones en un año. No hace falta adivinar quién pagó semejante éxito en la gestión, porque obviamente fueron los trabajadores con aumentos cada vez más insoportables en los aportes. El global demuestra que los ingresos por afiliados se incrementaron un 130% entre el 2023 y el 2024, mientras que los gastos, por supuesto, lo hicieron en una proporción mucho menor. Entonces acá no hay ningún milagro en las cuentas de APROS. No hay ningún milagro. Los trabajadores ponen más plata por menos prestaciones. Esa es la verdad. Y por eso las quejas de los afiliados que nos llegan son cada vez mayores. Seguramente, bueno, varios de los legisladores que también hicieron uso de la palabra dan cuenta de eso, ¿no? Las demoras en conseguir turnos con especialistas, la dificultad para conseguir que te atiendan profesionales. De hecho, ya hay varios colegios que directamente aconsejan no atender por APROS, el pago de coseguros, la falta de cobertura para los medicamentos, los trámites burocráticos que demoran meses. Si vivís en el interior de la provincia y tenés un problema de salud, bueno, no te queda otra que hacerte creyente y encomendarte a Dios, porque la verdad, con APROS no llegás a ningún lado. La manera en la que le metieron la mano en el bolsillo a los afiliados es realmente escandalosa, con las modificaciones a las leyes que impulsó el gobernador Yarlora, que de hecho empezó su gestión aumentando los aportes de APROS, creando el nuevo fondo, FOSAED, que ahora está suspendido por el momento, pero siempre es una carta de negociación en cada paritaria. Todo esto con una ley aprobada un 28 de diciembre, siempre lo decimos. Las sesiones entre fiestas no vienen precisamente con pan dulce para los trabajadores. Después, el año pasado ataron el Fondo de Enfermedades Catastróficas a las pautas salariales, con lo cual en marzo de este año aumentó en un 14%. Y aunque en los papeles el fondo es para cubrir los altos costos de tratamiento de enfermedades de alta gravedad y baja incidencia que pueden generar un impacto económico y social significativo en las personas y en sus familias, que es lo que dice en el papel, la realidad es muy diferente. En más de una ocasión las familias debieron recurrir a la justicia para que APROS cubra efectivamente esos tratamientos, mientras el fondo no es más que una excusa para cubrir el déficit con aportes cada vez más imposibles de afrontar. El proyecto de ley que está en debate en esta sesión, que plantea eliminar el FOSAED, cuestión que por supuesto acordamos, que lo acompañaríamos, pero creemos que hay que ir mucho más allá. Por eso, junto a gremios estatales y otros legisladores, presentamos ya en octubre del año pasado un proyecto, el 40.798, que también lo pedimos sobre tabla hoy, que directamente deroga toda la ley 10.955, también deroga el aumento de la alícuota de aportes personales, elimina el Fondo de Enfermedades Catastróficas y la discrecionalidad del directorio para definir los aportes y los beneficiarios voluntarios e indirectos. Junto con todo esto, que es una necesidad fundamental de los y las afiliadas a APROS, es muy importante poder avanzar en
en la democratización del directorio, porque tanto la crisis coyuntural como el problema más estructural se vinculan indefectiblemente con la falta de participación directa de los afiliados en las tomas de decisiones. APROS tiene que responder a las necesidades de los afiliados y las afiliadas, no a las de la gestión política de turno. Pero desde su creación, el directorio se compone íntegramente por personas puestas por el Ejecutivo. Incluso los supuestos representantes de los trabajadores son seleccionados por el Ejecutivo después a partir de una terna que proponen los sindicatos. Entonces, es esta forma de dirigir APROS la que fracasó rotundamente y hoy muestra todas sus fallas. Por eso proponemos y presentamos otro proyecto que lo hemos pedido hoy, que reforma la ley 9.277 para cambiar la composición, elección y funcionamiento del directorio para que esté integrado mayoritariamente por representantes directos de los afiliados elegidos por el voto, ¿no? Hoy APROS se rige íntegramente por la lógica de la ganancia, que es opuesta a entender a la salud como un derecho humano elemental. Los decía antes, cada día nos llega algún reclamo diferente de afiliados y afiliadas. El otro día una jubilada se vino hasta la legislatura y pidió juntarse justamente para contar todo lo que tiene que pasar porque no le cubren nada de lo que necesita. Se acordarán seguramente de Peca Soriano, que no le reintegraban los gastos de una operación que se tenía que hacer si no quería perder su vida. Durante 19 días tuvo que hacer huelga de hambre frente a la sede central, denunciando no solo su situación personal, sino la de cientos y cientos de afiliados. Peca Soriano sacó un libro que se titula APROS, la muerte silenciosa, y la verdad que tiene mucho de cierto. En ese libro se relata la historia de Irene Cuevas, actualmente estudiante de la Facultad de Comunicación, donde soy docente. Toda su vida lidiando con APROS porque nunca le cubrieron las prestaciones que le correspondían. De hecho, este caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2015 obtuvo un fallo favorable y aún así APROS nunca cumplió con la cautelar. A ella, como a tantos otros, no es la discapacidad la que la limita, sino las barreras impuestas por un sistema que la deja afuera, específicamente en este caso, por una obra social que prefiere no verla, prefiere hacer de cuenta que no existe. Y así podríamos nombrar muchos casos más. Por eso estamos convencidos y convencidas que la única forma de superar esta crisis y mejorar las prestaciones es que APROS esté en manos de quienes la financiamos. Somos los trabajadores en actividad y los jubilados. Mucho más teniendo en cuenta que los empleados estatales somos cautivos de APROS. Nos descuentan compulsivamente, ya se dijo, no hay forma de elegir otra obra social y sin embargo somos convidados de piedra en todo su manejo y en su gestión. Muchas veces se nos reclamó desde el oficialismo que traigamos ideas, que presentemos propuestas. Bueno, acabo de mencionar 3 iniciativas distintas para poder abordar la crisis de APROS. Por eso, ahora creo que tienen ustedes en sus manos la posibilidad de avanzar realmente en esta discusión, de poder empezar a resolver esta crisis y resarcir una deuda histórica, y es que APROS quede en manos de sus únicos dueños, que son los afiliados y afiliadas. Nada más. Muchas gracias. Gracias.